Cuando las palabras de tu papá te marcan y evita que seas sociable. Si este título, esta frase conecta contigo, quédate en este live porque te interesa, ¿ok? Básicamente, este tema lo empecé a dar por una persona en particular que yo he mentoreado, ¿ok? Pero que al final de cuentas veo que se repite muchísimo, ¿ok? Y está muy ligado con el tema del ser sociable, con el tema de aceptación, con el tema de merecimiento, con el tema de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, una de las razones principales por las que yo hablé con esa, o mejor dicho, que esa persona me dice, Auri, mira, es que me siento un poco rara cuando voy a conectar con gente nueva, incluso con gente que ya conozco, porque he sido siempre una persona de muy pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a hacerle una serie de preguntas, ya yo la he mentoreado varias veces, en ese momento no estaba yo en mentoría con ella, sino, bueno, dándole mentoría a ella, sino que estábamos conversando normal, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención, algo que me decía es que mi papá nunca le gustaba que yo estuviera con ciertas personas, ¿ok? Y eso creo que me quedó muy marcado. Entonces, una de las razones principales por las que decidí hacer el live fue por eso, porque muchísimas personas les cuesta conectar, les cuesta socializar por esas frases específicas, en este caso de papá, que quedan marcadas. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Por ejemplo, si tuviste un papá que simplemente te decía, no, esa persona no es buena para ti, o si es buena para ti, pero a mí no me da la gana de que simplemente conectes con esa persona, ese círculo, deberías estar sola, porque es mejor quedarte así, porque la gente siempre traiciona, los amigos no existen, ¿no? Entonces son frases que te van quedando muy marcadas. Voy a colocar por acá el título del live, ¿ok? Para las personas que se vayan conectando. Entonces, déjame fijar el comentario. Listo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué vengo con todo esto? Yo me sentí muy identificada con ella porque no con el tema de papá y mamá de frases en específica, sino con el tema de socializar. Muchas veces, como les digo, esto está muy ligado con el tema del merecimiento. Esto está muy ligado con el tema de amor propio, con el tema de no me merezco lo suficiente para tener más amigos, pero al mismo tiempo sí quiero tenerlo, ¿no? Entonces probablemente te preguntarás, Auri, pero es que eso es contradictorio. Sí, y así de contradictorio se siente tu mente inconsciente, tu mente subconsciente dice, ok, pero ponte de acuerdo, quieres realmente aumentar tu círculo social, pero al mismo tiempo quieres estar sola. Entonces eso va muy ligado con el tema de la autosuficiencia, con el tema del perfeccionismo, con muchísimas cosas más. Voy a ir por partes para comentarles temas importantes que tengo por acá en mis apuntes. Por ejemplo, va muy ligado con traumas que el inconsciente está intentando resolver. Yo no sé por qué ahorita la gente se antojó de hacer mucho ruido, de verdad. Déjenme ver si puedo cerrar aquí, si no se ve muy oscuro. Entonces, a ver, el brillo. A ver. Deme un segundito. No, está todo el brillo. Bueno, mientras ese camión pasa, ahí ¿cómo se llama? Les voy comentando. Vamos a ver si aquí podemos cambiar un poquito esto. Creo que se ve mejor así, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, como les decía, esto puede estar muy ligado con el tema de traumas, con el tema de... Un trauma es algo que se quedó en ti, una situación, una rabia, una emoción, algo y que te va persiguiendo, que te va recordando que, hey, aún existo, tengo cosas por las que sanar, ¿no? Entonces, todo esto son como ondas expansivas de angustia, de depresión, de ansiedad, de querer tener y estar en un círculo social importante, pero al mismo tiempo tú no te sientes importante, pero al mismo tiempo sientes que tu voz no se escucha, ¿ok? Entonces, todo esto tiene demasiada relación. Lo otro adicional es que, por ejemplo, mm, a veces, ¿ok? A veces puede pasar que quieres expresarte, pero te han subestimado tanto, te han humillado tanto, te han desplazado tanto que tú misma te aíslas, que tú misma te desplazas, que tú misma sales de, de ese avance por que sientes un apego o una lealtad sobre papá y mamá. Por ejemplo, Auri, ¿qué tiene que ver eso que me estás diciendo con el tema de las lealtades y con el tema de los apegos? Les explico. Lealtades familiares
es lo que te permite conectar a nivel inconsciente y que seas leal, que seas fiel, o sea, que sigas un patrón generacional por amor a esa persona, ¿ok? Por amor enfermo, por amor sano, por amor. Normalmente es por un amor tóxico, por un amor no visto, ¿ok? Entonces, bueno, si tú, por ejemplo, dices, ok, mi papá me dijo que no tenía que relacionarme con medio planeta, porque todos eran malos, porque todos traicionaban. Pero al mismo tiempo tienes eso a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu nivel inconsciente, tu mente inconsciente? Lo que va a hacer es todo lo contrario, lo conocido, lo familiar. Y vas a creer que todo el mundo es malo en la vida, que los amigos no existen. El tema de las traiciones, ok, está muy ligado con una herida de traición, que va ligada principalmente con papá, si eres hija, y con mamá, si eres hijo. Entonces, me voy a poner los lentes porque de verdad me siento un poco extraña hoy así sin lentes. Yo creo que por eso estaba como un poquito desconcentrada. Ok, entonces, eso te puede llenar incluso de esa dependencia emocional en parejas y de esos apegos. Entonces les voy a ir desglosando qué significa cada una de estas cosas. Por ejemplo, apego. Te aferras demasiado a algo. ¿Por qué? Porque sabes, o mejor dicho, sientes que como te mostraron en tu familia, en este caso tu papá, que no es válido ser sociable, que es mejor que estés sola en la vida porque uno mismo se resuelve la vida sola. Y cuando llega una pareja a tu vida que sí realmente te entiende, que sí realmente te comprende, que sí tiene un círculo de amigos o de amistades o un círculo social bueno y sano, te parece raro, sientes que eres un bicho raro, te sientes raro, ¿verdad? Como un extraterrestre, como que yo no encajo acá. ¿Y es por qué? Porque precisamente no estás acostumbrada a eso. Aparte, que cuando sientes que esa pareja va a salir con su grupo de amigos, sientes que te va a abandonar, porque es la única persona en el planeta que te ha comprendido. Es la única persona en el planeta que realmente ha podido entenderte y te vuelves una persona controladora, te vuelves una persona celosa y esto está muy asociado con el tema de la herida de abandono, ¿ok? Entonces, bueno, adicionalmente a esto está, como les decía, la aceptación y el tema del merecimiento. El tema de la, por ejemplo, de la aceptación es cómo te miras frente a los demás, pero sobre todo cómo te miras frente a ti misma, cómo te miras frente al espejo, cómo te sientes, porque una cosa es que puedes mirarte y otra cosa es que puedes observarte. Son dos cosas totalmente diferentes. Observar es que realmente veas cada detalle de ti, incluso los detalles que no puedes sentir, o mejor dicho, que sientes pero que no sabías que sentías. Puede sonar contradictorio, pero es así, ¿ok? Entonces, ese tema de la aceptación, vean que todo va a estar muy ligado, la aceptación, el perfeccionismo, la dependencia emocional, los apegos e incluso la negación, porque a veces estamos en negación también. No, yo no tengo nada, yo siempre he sido así, una persona solitaria. Sí, mi papá me dijo ciertas palabras, ciertas frases que me marcaron, pero ajá, nada que ver, ¿no? Entonces, todo esto no te hace fluir en la vida. Todo esto te hace sentir una persona que reprime emociones, que se cierra la energía, que no sabe recibir ayuda y que aparte de eso, físicamente, y aquí les voy a hablar de algo muy a nivel corporal, puede, por ejemplo, si padeces de estreñimiento, cuidado, porque el cuerpo te está enviando una señal que te está diciendo, estoy reprimiendo tantas cosas que no puedo actuar de manera natural. Y así funciona cada cosa que vayas a hacer en tu vida. Entonces recuerden que el cuerpo es demasiado maestro, el cuerpo es demasiado sabio y siempre nos hablan lo que las emociones nos quieren decir desde hace rato, ¿no? Entonces, hay otro tema importante que es de cuando pasamos de la resignación a la aceptación. Resignados, ¿por qué? Porque creemos que vamos a vivir toda la vida así, resignados, sin un círculo social. Mira, creo que fue la semana pasada, estaba viendo a una amiga en mentorías
Y ella me dice, Auri, es que he sido muy solitaria. De verdad que me he dedicado toda mi vida a mi papá, solo a mi papá y a mi papá y a mi papá. Yo creo que este ejemplo se los di en el live pasado, no me acuerdo. El hecho es que a nivel inconsciente, si tú no sabes diferenciar, y esto no es algo que te lo enseñan en la escuela, no, 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 esto es algo que se trabaja. Si tú no sabes diferenciar que papá es papá y que pareja es pareja, no va a fluir nada. Y a mí me llegó a pasar en un momento con mi esposo y lo trabajé en terapia, ¿ok? Porque llegó un momento que lo veía como papá, o sea, lo veía más grande, o yo me hacía más pequeña, ¿verdad? Claramente como su hija, o al revés, o yo me hacía más grande que él, lo veía como su mamá y lo trataba como una mamá y a él lo veía muy pequeño, ¿no? Entonces había una distorsión a nivel inconsciente. Recuerden el ejemplo que siempre les doy del árbol generacional. La mente, ni a la mente, ni al universo, ni al planeta le gusta trabajar con vacíos. A él no le gusta. Entonces, él decide rellenarlo con lo conocido. Entonces, yo normalmente les explico esto para las personas que lo vayan a ver en diferido. Por cierto, estoy grabando aquí en mi canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, si tú eras hombre y te tocó ser el hombre de la casa porque papá se fue, porque falleció, porque se separó de tu mamá, porque fue ausente emocionalmente o porque estuvo presente pero ausente emocionalmente, así vivieras con él, ¿no? Por muchísimos factores, papá no estaba. Y a ti, como hombre, que también puedes darse el caso de mujer, a mí me tocó siendo mujer, ¿verdad? Porque era la hija, la primera hija, la hermana mayor, etcétera. Entonces, inconscientemente tú dices, ok, tengo que ser el hombre de la casa por mí, por mis hermanos, por mi mamá. Entonces, probablemente empiezas a trabajar desde pequeño, probablemente empiezas a hacer cosas de adulto que no te dejan avanzar y a vivir como un niño, sino como un adulto en un cuerpo de niño. Y cuando llegas a la vida de adulto te pasa todo lo contrario. Quieres revivir o vivir una niñez que no tuviste o revivir momentos especiales, pocos y carentes que tuviste en ciertas ocasiones y que al final de cuentas te siguen persiguiendo. Entonces, anhelas esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes pareja, ¿verdad? Inconscientemente, tú dices, ok, ya llegué a mi vida de adulto y quiero encontrarme una pareja porque quiero formar una familia, un hogar, etcétera. O si no quieres tener hijos, no pasa nada, igual puedes tener un hogar con tu pareja porque no todo el mundo está preparado para ser padre, ni padre ni madre, y en eso estamos claros, ¿cierto? Pero puedes ser padre de tus proyectos, de tu trabajo, de tus nuevas de todo lo nuevo que quieres desarrollar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el caso es que tú llegas a tu vida adulta y tú dices, pero ¿por qué me cuesta tanto tener pareja? Una pareja estable, una pareja que realmente me consienta, me valore, me apoye, y es porque a nivel inconsciente tú eras la pareja de tu mamá, como Auri, la pareja de mi mamá. Claro, porque cuando decidiste ser el hombre de la casa, voy a hablar en este caso del ejemplo masculino, pero como les digo, aplica por ejemplo femenino. Decidiste ser el hombre de la casa y tu mamá no tenía esa figura de tu papá, ¿cierto? Entonces tú decidiste subir a esa posición. Imagínense que son posiciones en el árbol genealógico. Vienen los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, mamá, papá y luego nosotros los hijos, ¿cierto? Entonces es como un escalón. Tú decidiste subir ese escalón de arriba y pasar de la posición de hijo a la posición de pareja. Entonces, cuando llegas a tu vida de adulto, ¿qué es lo que pasa? No tienes a nadie, porque la mente es muy sabia y la mente dice, epa, pero ya va. Tu pareja no era tu mamá, entonces ¿qué pasó aquí? Por eso es que tu mamá la vas a ver como la mejor mujer del mundo y la vas a amar como a la mejor mujer del mundo. Y probablemente por eso eres tan inconstante a nivel de pareja. Por eso mismo, porque tu mente se quedó grabada allí. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿ok? Si estás para arriba y para abajo con tu mamá, con tu papá, y haces cosas que normalmente se hacen en pareja, pero lo haces con tus padres, no estás avanzando, no estás avanzando. ¿Por qué? Porque estás ocupando el lugar de esa otra persona. Por eso es que esta persona que les dije hace rato, que trabajé con ella en mentorías, es que me cuesta, Auri, me dice, Auri, me cuesta fluir, o sea, me cuesta trabajar, estar en pareja, me cuesta.
O sea, siento que no he vivido mi vida, ella tiene creo que la edad mía, 33 años, no tiene una pareja estable todavía, no ha tenido hijos y se ha perdido de muchísimas cosas por estar con su papá. Y yo llevo años, porque soy amiga de ella toda la vida, solo que decidí darle mentorías, ¿no? Bueno, ella lo decidió, mejor dicho. Entonces me dice, es que yo le digo, claro, porque es que tú llevas años en eso, desde el liceo, o sea, imagínate. Toda la vida tu vida ha sido basada en mamá y papá. Por eso también te ha costado ser sociable, por eso también te ha costado trabajar en ti, por eso también te ha costado confiar en ti, por eso también te ha costado avanzar, por eso también te ha costado definirte. Si yo te digo en 3 palabras, ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines? En 3 palabras. Normalmente aquí la gente solo piensa en cosas negativas. Y si piensas en cosas positivas, pues qué bueno, que tienes un gran avance, ¿cierto? Entonces, en resumen, si realmente has sentido que papá te ha marcado en muchísimas cosas, sobre todo con frases, con palabras, tienes que preguntarte, y quiero que hagas este ejercicio. Cuando estás en una situación y se active algo que se llama dinámicas, que son frases, son palabras que te hacen traer a tu mente un recuerdo doloroso, con rabia, con impotencia, con tristeza, etcétera. En estos días estaba en un entrenamiento con Michael Melamed y él decía que las emociones duran en el cuerpo 120 segundos, es decir, 2 minutos, que ya todo lo demás son recuerdos. O sea, si nos dura más de eso, ya es un recuerdo, ya es un pensamiento. Entonces, normalmente cuando se activan esto es porque ya son recuerdos del inconsciente. Recuerden que el inconsciente no descansa, él está ahí 24/7, ni siquiera cuando dormimos. Solo la mente racional es la que descansa, la mente inconsciente no. Por eso es demasiado importante lo que ves antes de dormirte y lo que ves al despertarte, porque ella está procesando y absorbiendo todo eso. Ella está modo relax, modo absorción. Relax no tanto absorción. Entonces, quiero que te des cuenta de qué recuerdos se activan en ti de ciertas situaciones que dijiste, ay, pero sí es cierto, esto me recuerda a mi papá, esto me recuerda a algo que viví con mi mamá o algo que definitivamente no viví. Creo que fue el lunes o martes, estaba trabajando con una muchacha en mentorías y estábamos hablando sobre muchas cosas, ¿no? Pero principalmente que a ella no le enseñaron a expresarse, ¿ok? ¿Qué quiere decir expresarse? Hablar, no necesariamente. Expresarse significa contacto físico también, abrazar. Significa decirle te quiero, te amo a alguien, si lo sientes, ¿verdad? Significa dar cariño, demostrar, conectar, ser empáticos. Y ella me decía, Auri, es que realmente mi pareja me dice que soy muy fría, ¿no? Y yo, ok, ¿cómo te hace sentir eso? Bien, me dice, ¿segura? Sí, ok. Empecé a hacerle un montón de preguntas, ¿no? Y al final, con un ejercicio importante, ella se dio cuenta que estaba siendo muy dura consigo misma, que le costaba llorar, que le costaba expresarse, pero que era más fácil, fácil entre comillas, ¿ok? Mostrarse fría a mostrarse vulnerable, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero que te lleves el día de hoy, que para que puedas ser sociable con los demás, tienes que primero ser sociable contigo mismo. ¿Qué quiere decir sociable contigo misma? Que conectes contigo misma, que seas empática contigo misma, que no te des tan duro y que si en algún momento tienes que cuestionarte, porque es importante cuestionarnos, te des cuenta de que hay que hacerlo, de que hay que reconocer. Recuerda que reconocer es una palabra tan poderosa que se escribe, o mejor dicho, bueno, se escribe y se lee igual al revés y al derecho, ¿no? Entonces, reconocer todo eso. Y cuando te das cuenta, tú dices, "Mm, todo tiene sentido, pero es que es un paso a paso. Hay una persona que estoy trabajando con ella en mentoría desde hace 11 sesiones y para mí, ella prácticamente ya terminó las sesiones, por lo menos por el momento, porque fueron 11 sesiones donde yo vi un progreso importantísimo en ella, donde yo vi un progreso demasiado grande, donde tenía una cara de pánico y terror el primer día y yo dije, wow, ella no la está pasando bien, como la muchacha que me vino en estos días a mentoría esta semana. O sea, ella tenía una cara de pánico y me dijo, después que se acabó la mentoría, me dijo, Auri, sí, estaba nerviosa, me temblaba la voz, me temblaban las manos. ¿Por qué? Porque era la primera vez que recibía ese tipo de ayuda profesional. Pero es que de eso se trata. Yo que sufrí ataques de pánico, te puedo decir que de eso se trata. No va a ser fácil, porque no lo es.
pero una vez que lo enfrentamos, lo podemos lograr con ayuda profesional, con la ayuda ideal, con las personas correctas. Entonces, liberarte de la dependencia emocional no significa vivir la vida loca. Liberarte de los apegos no significa vivir la vida loca. Liberarte de toda esa falta de merecimiento no significa que vas a tener más ego de lo normal. No, porque el ego no es bueno ni malo si lo sabes utilizar. Y esto me costó aprenderlo. ¿Ok? El ego está asociado con tu autoconcepto, con tu definición, con el yo soy. Saben que yo soy es Dios, ¿cierto? Y venimos de Él, porque somos una extensión de Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es aprender a comunicarte contigo mismo. Y esa es una de las cosas que yo trabajo en mentorías. Es aprender a expresarte contigo mismo. Es aprender a saber que cometes errores, que metes la pata y que puede pasar muchas veces y que si te caes te levantas, pero si te caes te levantas no es me limpio el sucio y vuelvo a caminar. No. ¿Por qué te caíste? ¿Para qué te caíste? ¿Cómo te caíste? ¿Cuál fue el aprendizaje de todo? Porque si no, vas a quedar en el mismo círculo vicioso toda tu vida. Entonces, el tema de papá, yo lo trabajo mucho, el tema de mamá, lo trabajo mucho, porque recuerden que de ahí viene absolutamente todo. Tienes que aprender a oxigenarte a ti. ¿Cómo uno se oxigena, Auri? Se supone que, ajá, uno no respira automático y todo así, pero no me refiero a ese tipo de oxígeno normal, automático de nuestros pulmones. Me refiero al oxígeno emocional, me refiero al oxígeno espiritual, me refiero al oxígeno mental. ¿Por qué? Porque siempre les digo, vivimos en un mundo muy estresante, vivimos en un mundo muy caótico, vivimos... Hola Mari, gracias por tu tiempo, dice. Gracias a ti por estar acá y por conectarte. Gracias por escucharme. Este live va a quedar grabado y lo puedes compartir a las personas que deseen. También lo puedes ver en mi canal de YouTube, ahí en el link de mi perfil de Instagram, entras en el link, ¿verdad? Dice sígueme en YouTube, te puedes suscribir y ahí lo puedes compartir. Ya después del live, como 15 minutos después, queda grabado, ¿ok? Y, y bueno, como les decía, entonces, básicamente es eso, es autoconocernos. Pero es que nos da terror autoconocernos, es que nos da pánico, es que queremos salir corriendo, es que definitivamente decimos, yo no tengo tiempo para eso ahora. Porque es que, mira, tengo que trabajar, tengo que tener a mi esposo, tengo que tener a mis hijos, tengo que tener mi trabajo, tengo que tener a medio planeta. ¿Y tú para cuándo? Para cuando te enfermes y te toque tener una pausa obligatoria y si digas, ah, pero mira, pero ¿qué estaba haciendo con mi vida? Pues no. Tienes definitivamente que priorizarte, saber que tu salud mental no es negociable, no puede ser negociable y no tiene que ser negociable. ¿Cómo te sientes con todo esto que te estoy diciendo? ¿Cómo te hace sentir esto que te digo? O sea, ¿realmente te identificas? ¿A qué te recuerda? ¿A papá, a mamá, a ambos? Es darte cuenta y decir, Auri, mi papá no estuvo y lo poco que estuvo físicamente, no porque haya fallecido, sino porque simplemente no estuvo, fueron frases tan maltratadoras hacia mí, tan maltratadoras hacia mi mamá, con maltratos físicos, con maltratos verbales, con maltratos psicológicos. Y eso me quedó tan marcado que hoy en día me da miedo tener pareja, que hoy en día me da miedo creer en los hombres, que hoy en día me da miedo ser sociable, porque pienso que todo el mundo me va a traicionar, porque pienso que todo el mundo me va a abandonar como mi papá, porque pienso que todo el mundo me va a rechazar como mi papá porque se metía con mi físico, así como el ejemplo que le di de Michael Jackson la vez pasada en las historias. Y les decía justamente eso. La razón principal por la que él se operó la nariz, que fue, creo que fue la primera operación que él se hizo, ahí los expertos y en este tema de él me corrigen de su historia, fue la nariz por una caída que tuvo en el escenario, ¿no? Pero luego él se dio cuenta y recordó, por eso les digo que las dinámicas se activan, ciertas situaciones te van a perseguir, así como Forrest Gump, ¿verdad? Que venía todo el mundo atrás, detrás de él corriendo, te van a perseguir y sobre todo te van a recordar que, hey,
te tocan la puerta y dice, hay cosas aquí pendientes, no te hagas el loco, ¿verdad? No te hagas la loca, no te hagas el Willy, diría mi esposo. Entonces, importante, quiero que esto te haga sentido. Él se miró al espejo y recordó que su papá se metía con su nariz muchísimo y con su físico también, pero sobre todo con su nariz, que era muy gordito, que la nariz era muy gordita, que era muy no sé qué, y etcétera. Por eso él decidió perfilarse lo más parecido a la nariz y se decidió hacer un montón de cosas a nivel físico porque ya él traía traumas de maltratos psicológicos de su papá. Por eso les digo, hay demasiadas frases que nos marcan, hay demasiadas frases que uno no quiere ver, pero que si no las ves, te van a perseguir hasta el resto de tu vida, hasta que tengas nietos, hasta que tengas bisnietos, hasta que ya sean los últimos días de tu vida. Entonces, no esperes a que eso pase, a que la vida se te vaya así súper fugaz, a que no puedas comprender que con ayuda profesional es que puedes lograr muchas cosas. Sí, Dios nos ayuda demasiado, pero por algo nosotros estamos acá en la Tierra, porque si no, imagínate, no hubieran seres humanos en el planeta. Entonces no tiene sentido que existamos, ¿cierto? Entonces, importante que te des cuenta que cada persona que llega a tu vida siempre tiene algo importante que decirte, que darte, que ofrecerte o que definitivamente decirte, no repitas esto porque vas a meter todas esas patas que yo metí. Y si te pasa, ¿verdad? Que también puedes aprender de ello. Ahora, probablemente esas frases de mamá, bueno, en este caso de papá, te hicieron sentir muy asfixiada, muy, ¿cómo te digo? Muy falta de todo. Muy, mi mamá es desesperante, Auri, mi papá es desesperante, yo quiero vivir, yo quiero expresarme, yo quiero avanzar, yo quiero hablar, quiero que mi voz sea importante, quiero comunicarme mejor, pero es que me tranco, pero es que me cierro, pero es que me bloqueo, pero es que no avanzo, pero es que siento que no soy suficiente. Es que no te lo enseñaron, pero lo puedes aprender, porque todo es aprendible en la vida, absolutamente todo. Por eso quiero ofrecerte mis mentorías, mis programas de mentoría Sanar para Trascender, donde durante un mes trabajamos en sesiones donde te enseño justamente a eso, a trabajar tu merecimiento, a trabajar esa dependencia emocional, a liberarte de ella, de esos apegos que tienes aún con tus padres, de esos apegos incluso con cosas materiales, de por qué acumulas cosas, de por qué comes tanto. Una de las cosas que también he trabajado con las clientes estos días de mentoría, Auri, he empezado a comer demasiado, demasiado, demasiado. Claro, está muy ligado con mamá. Mamá nos da el permiso de la salud y muchas cosas más. Pero si tienes temas con la parte alimenticia, hay que revisar esa relación con mamá. ¿Estás llenando esos vacíos emocionales con qué? Con comida. Ok, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde viene? Todo eso lo trabajamos. Entonces, el tema de la aceptación, porque yo te puedo dar todas mis herramientas, pero tú tienes que dar siempre tu 100% y tener la mejor disposición. Si no te aceptas tal y como eres, no podemos avanzar. Auri, pero es que yo no acepto mi cuerpo, pero es que yo no acepto mis emociones, pero es que yo no acepto mi temperamento y mi carácter. Esto, debes de aceptarlo, porque si no lo aceptas, no vas a poder expandir. Y aceptar no significa decir la típica frase, yo nací así y así me quedo. No, aceptar significa que soy humana, cometo errores y que estoy lista para dar el siguiente paso, para dar ese salto cuántico, para dar ese salto de fe, para llegar al siguiente nivel, sabiendo que hay muchísimas cosas que tengo que mejorar para seguir trabajando en mis mejores versiones. Porque con Michael Melamed aprendí que no tenemos una sola versión, tenemos miles. Y que cuando nos quedamos con una sola versión es porque definitivamente estamos perdiendo 999. Así que si quieres ser parte de mis mentorías, simplemente escribe expansión y por allí conversamos y te envío toda la explicación de todo lo que podemos trabajar, ¿ok? Adicionalmente, quiero que actives todas las notificaciones de acá de Instagram. Simplemente entras en mi perfil, ves la campanita, activar todas y para que veas cada vez que publico información y contenido de valor. Esta semana, entre esta semana y la otra voy a grabar contenido nuevo para mostrarles unas técnicas importantísimas y, por supuesto, si quieres recibir, si sentiste que esto te hizo clic, si sentiste que esto conectó contigo, me vas a escribir al DM, es decir, al privado de Instagram
y me vas a escribir 3 cosas, 3 frases que te ayudaron a sentirte identificado y que te recordaron cosas que viste con tu papá. Y te voy a dar una mentoría express por DM. Te voy a explicar cómo puedes ir trabajando eso, ¿ok? Y si así lo decides, vas entonces a formar parte de mi programa de mentoría Sanar para Trascender. O si quieres ver las sesiones por hora, también lo puedes hacer, ¿ok? De eso lo podemos conversar. Así que te doy las gracias por estar acá. A las personas que lo van a ver por acá grabado en YouTube, gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias por darme la oportunidad de ayudarlos en absolutamente todo lo que esté en mis manos y se vienen cosas importantes para ustedes y también para mí, para seguirlos ayudando. Bendiciones para ustedes, no sé ni qué día es hoy, creo que es miércoles y 10 de la mañana acá en Costa Rica, donde sea que me estés viendo. Gracias por creer en ti, gracias por confiar en ti, gracias por darme la oportunidad de guiarte momentáneamente con mi contenido y si así lo decías, también a través de mis mentorías. Bendiciones y nos vemos pronto. Chao. Y a ustedes por aquí, gracias por ser parte de todo esto, porque de verdad que sin ustedes no lo hubiese logrado. Como les digo, compartan el contenido, coméntenme. Auri, mira, quiero que realmente toques este tema porque me parece importantísimo y yo con todo gusto voy a preparar esos temas. Entonces, ya saben, regalen abrazos, regalen sonrisas, libérense de la dependencia emocional que hace demasiado daño, libérense de los apegos, libérense de todo eso que no los deja avanzar. Suscríbete a mi canal, si no te has suscrito, por favor, sígueme en Instagram, si no me sigues en Instagram, @auricarrasco, y gracias por estar acá, gracias por tomarte el tiempo de escucharme y gracias sobre todo por tomarte el tiempo para ti de aprender en cosas que aún te faltan por sanar. Nos vemos pronto en una próxima.